Fíjate. Ya está grabándose. Buenas tardes. Discúlpenos, estamos empezando un poco tarde porque tuvimos problemas técnicos, pero gracias a la buena voluntad de Dios ya todo se arregló. Bueno, entonces vamos a orar para empezar. Gracias te damos, Padre Todopoderoso, por tu bondad para con nosotros, porque hemos sido privilegiados, porque tenemos en nuestro corazón el anhelo de buscarte con todo ahínco y con toda alegría. Hoy, sábado, Padre, que es el día que tú nos pediste que dedicáramos para dedicártelo a ti. Gracias, Padre, por la vida y la salud que nos has dado. Gracias por el trabajo y gracias por la oportunidad de abrir la Biblia con toda libertad. Te pedimos que este hermoso salmo que escribió David, estando en situaciones tan desesperantes, sea para nosotros una buena guía para saber qué hacer cuando estemos en condiciones similares. Permite, Padre Santo, que llegue a nuestro corazón, que nuestro espíritu sea guiado por ti y que tú seas el dueño y Señor de este estudio bíblico. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla y vamos todo el mundo la Biblia abierta en el Salmo número 23. 34. 34. Ay. Okay. Aquí me hizo. Listos. Ok, entonces estamos en el Tehilim, himno Salmo 34. Y vamos a ver la protección divina, pero de una manera súper milagrosa. El Salmo de David, cuando fingió estar loco delante de Abimelech, el rey de los filisteos, él lo echó y se fue. Hoy estábamos a sábado 12 de julio del 2025. ¿Listos? Muy bien. Entonces, fíjense bien. El contexto de lo que está pasando en este salmo es que David está siendo perseguido por el rey Saúl. Y al no encontrar otra manera de zafarse del rey Saúl y de todo el ejército de Israel, huyó a Gat. Acuérdense que Gat es la franja de Gat, que es donde viven los filisteos. Se les fue dada por Dios y ahí fue a dar David. ¿Ustedes creen que no lo iban a reconocer los de Gat? Él había sido el que destruyó, el que mató a su gigante, Goliat. Entonces huyó a Gat y actuó como loco ante el rey Abimelech para salvarse. Acuérdense que Abimelech es como un título. Hay muchos Abimelechs, pero este es el que estaba en este momento. ¿Y qué significa? Es como decir Teniente, coronel. rey, teniente, coronel, sí. El rey de ellos, de los filisteos, se llamaba Abimelech. Después se esconde, de ahí se va a la cueva de Adulam, pero sale milagrosamente vivo. De veras que fue milagrosamente vivo. Vamos a ver aquí en el mapa y vamos a hacerlo un poquito más grande para poder. Aquí tenemos Gat, ¿lo ven aquí? Gat. Ajá. Es ahí a donde. Y la franja de Gaza, de Gat, es todo esto que está por ahí. ¿Es lo mismo que la franja de Gaza? Sí, en la franja. La ¿Es la franja de misma? Gaza, sí. ¿Y por qué tiene otro nombre? Bueno, En porque aquel tiempo. este mapa está en el tiempo de David, de David, sí. En el tiempo de David está, por ejemplo, le voy a decir, como dice aquí, está cortado, pero decía mapa en los tiempos de David. Okay. Bueno, ya saben más o menos dónde queda y pues él estaba lejos de donde estaba Israel y estaba lejos de donde estaba su gente. Se fue ahí porque no le quedó otra. Bueno, vamos a ver qué pasó. Primero vamos a leer 1 Samuel 21:11.
Primera de Samuel está antes de los Salmos. Primera de Samuel 21. 11. Hola, Carolina, bienvenida. Gracias, hermana Almita. Ujú. Va a ser de mucha utilidad para ti este salmo. Bueno, para todos nosotros. Ujú. Ajá. Vamos a leer el 1 de Samuel 21, 11. Lo voy a leer, Marianita, porque para que el micrófono esté más directo. ¿Ok? Dice, y los siervos de Aquís le dijeron, o sea, ese que estamos viendo que se llama Abimelech, se llama Aquís. O Exacto, sea, porque ese era el rey. ese era el rey en ese momento de que está sucediendo esto, pero ¿El rey de dónde? ¿De dónde es de este? los filisteos. De los filisteos. Ujú. Aquí. Sí, ujú, sí. Los siervos de Aquís le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Sí, 21, 11, primera de Samuel. No se confundan con segunda de Samuel. ¿Listos? ¿Ya están todos? Entonces dice, y los siervos de Aquís, o sea, el Abimelech que les platiqué, le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Y David, eso fue lo que lo puso, pero bien furioso a Saúl, al rey Saúl, porque cantaban y cantaban eso una y otra vez. Saúl hirió a miles, pero David a 10,000. Y se ponía furioso y se trastornó la mente. Y bueno, sí, y ya ven cómo tuvo que mandar traer a David cuando todavía no estaba tan famoso para que tocara la lira y que él se tranquilizara, porque David cantaba puros himnos a Dios. Bueno, vamos a continuar. Versículo 12. Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat. O sea, ¿en qué situación estaba David? Entre la muerte, No, la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte, estaba en la boca de lobos, Exacto. porque ya lo reconocieron y cambió su manera de comportarse delante de ellos. ¿Qué es eso de cambió su manera? Se volvió Dice, loco. se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas, o sea, agarró una cosa para pintar, para dibujar y rayaba todo y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barro y, uy, todo muy de mal aspecto. 14. Y dijo Aquís a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente. ¿Por qué lo habéis traído a mí? 15. ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. En esa cueva de Adulam es cuando le van a llegar multitud de gentes, los que están deprimidos, los que no tienen con qué pagar, los que no tienen qué comer, los que están en situaciones muy malas. Le llegaron a la cueva y se llenó como de 600,000 hombres. Y todos a favor de él. Sí, todos a favor de David, pero claro, el rey Saúl tenía multitud más. Exacto. Multitud más porque eran todo el ejército de israelitas. De Israel. Ujú. Los cuales estaban en contra de David. ¿Ok? Bueno, yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron también a él. ¿Ok? 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Me equivoqué, eran 400, no 600. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, yo te ruego por que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. O sea, fue a entregar a su papá y a su mamá a Moab.
Acuérdense, los moabitas son enemigos y son idólatras. Pero ahí los fue a entregar porque pensó que ahí iban a estar a salvo, que no los iban a ir a perseguir ahí. Bueno, y total que el rey de Moab los aceptó. 4. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí estamos ya con el contexto de qué está pasando cuando escribió David este salmo. Estuvo en la boca del lobo, pero ¿quién lo salvó? ¿Quién le dijo, hazte el loquito? La sabiduría. ¿Quién le dijo Espíritu. a Abimelech, aquí, quién le dijo, échalo, Ujú. echa, no te sirve para nada? ¿Quién? El Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Él obra en el Gabriel, en todos obras. en Sí. todos, sí, en el enemigo y en el amigo. Bueno, aquí tenemos una foto de David echando saliva por la boca. Está un poco grotesca la foto, pero no encontré otra. Y tenemos a David vuelto así como Pero está en loquito. Éxodo. ¿Eh? ¿Dónde está la- Ok, muy bien. Este salmo es la oración de David al quedarse impactado. ¿Con qué está impactado? Con los perfectos métodos divinos. Es que de veras que el Padre nos ayuda con métodos que nadie se puede imaginar. Podemos aferrarnos a este salmo cuando estemos en situaciones similares de dificultad. Acuérdense, Salmo 34. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros bendecir a Dios? Bueno, vámonos al Salmo primero. Dice en el Salmo 34, por qué dice esto aquí? Porque dice en el versículo 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará continuo en mi boca. Entonces, ¿cómo yo puedo bendecir a un Padre, a un Dios tan poderoso? ¿Cómo podemos nosotros bendecir a Dios? Que no es Él mayor el que nos debe bendecir a nosotros quienes somos menores. Sí, es verdad, pero también nosotros podemos bendecirlo. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Obedeciendo su Obedeciéndolo. Ajá, ¿mande? Honrando. Honrándole. No, pues tiene que estar siempre en esa prioridad. Ajá. Prioridad, ¿sí? Recordando sus maravillas. agradecido. Agradecido, muy Sin bien. quejarse. Ujú, sin quejarse, ¿sí? Sin andar diciendo, pero ¿por qué me tuvo que tocar a mí? ¿Por qué? Esperar. Ok. Esperar tranquilamente, muy bien. La forma como lo hacemos más tangible, fíjense, es obedeciéndolo en todo. Eso es lo primerito que tenemos que hacer, obedeciéndolo en todo, exaltándolo por sus maravillas, reconocerlo en cada favor concedido. Estas son algunas maneras como lo podemos bendecir. Puede que haya otras. Vamos a ver el versículo 2. Dice, en Jehová, en Yud-Heh-Vah-Heh se gloriará mi alma. Si alguna vez ustedes se han preguntado por qué alma no dice Jehová, por qué le dice Yud-Heh-Vah-Heh, porque Yud-Heh-Vah-Heh es su verdadero nombre. Es su verdadero nombre que cuando Moisés le preguntó a Dios, y si me preguntan allá en Egipto, ¿quién te manda? Tú les vas a decir, te manda Yud-Heh-Vah-Heh. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ujú. Pero también le puedes decir Hashem. También, sí, pero él dijo que su nombre es Yud-Heh-Vah-Heh, que significa yo Jehová, soy el que soy. Jehová, pero pronunciando, No, cuando él hablándose dice Jehová, le pronuncias en qué No, en ningún Son las idioma cinco, estás pronunciando solamente palabras. las consonantes. las consonantes. Es todo. Es real. Como no tenemos certeza de cómo se de dice. cuáles son las vocales que hubo en el verdadero nombre, pues mejor decirle con sus puras consonantes o decirle Adonai o decirle el Claro. Padre o decirle Dios. De todas maneras, él comprende. ¿Verdad? Bueno, entonces dice, en Yud-Heh-Vah-Heh o en Adonai o en el Padre se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos, se alegrarán. Ok, vamos a ver qué tenemos aquí en el número 2. Dice, en Yud-Heh-Vah-Heh
Esta es la Yud, esta es la Hei, esta es la Vav y esta es la Hei. En Yud, Hei, Vav, Hei se gloriará mi alma. ¿Cómo? ¿Cómo que se va a gloriar su alma? Los soberbios se gloriarán en sí mismos, pero yo, David, me gloriaré en el Todopoderoso. Y aquí les puse este cuadrito con flechas que entran y salen, porque cuando nosotros le damos la gloria a Él, nosotros somos glorificados y bendecidos. Ujú. Dice, lo oirán los mansos. ¿Quiénes son los mansos? De acuerdo al hebreo, en este caso dice que son los afligidos por estar sujetos a la voluntad divina. Y esos mansos se alegrarán. Acuérdense que cuando uno está dispuesto a obedecer a Dios en todo, vamos a ser afligidos. Lo dijo, lo dijo Jesucristo, lo dijo Yeshua. Dijo, si eso lo hicieron conmigo, ¿qué no irán a hacer con ustedes? Entonces, tenemos que estar preparados para todos y tenemos que estar firmes sabiendo que lo que nos espera en la eternidad es mucho mayor. Muy bien, podemos continuar. Si estás pasando por dificultades difíciles, lo peor que puedes hacer es desalentar, desanimar y preguntarle a Dios por qué te tuvo que tocar a ti. Es lo peor que puedes hacer porque lo único que estás haciendo es darle alimento al fracaso, a la derrota, al desánimo. Esto traerá derrota, fracaso y desánimo. Es una manera de alimentar. ¿Ustedes creen que los 12 años que David tardó huyendo de Saúl, del rey Saúl, no tuvo oportunidad para desalentarse, para desanimarse, para sentir que era un fracaso? Pero, ¿mande? Varios, sí. Y muchas veces él recordaba el aceite que le puso el profeta Samuel encima. Dijo, pero ¿cómo? Si soy ungido, he sido ungido, ¿y por qué tanto? No, David, ¿a qué se dedicaba cuando estaba en esos momentos? Alabarlo. A alabarlo, a escribir los salmos, Sí. que tanto nos han servido a nosotros para tener una pauta a seguir. Dice, sabemos que detrás están los enemigos, acuérdense, toda situación difícil, todo desaliento, todo desánimo, toda amargura. Detrás están los enemigos. No son personas, son potestades espirituales, presionando tu dolor espiritual. Animémonos los hermanos juntos. Si una persona está pasando por momentos difíciles, animémonos. ¿Cómo nos podemos animar? Orando, muy bien. Unos con otros. Unos con otros, muy bien. Entonces, alabándole y dándole ánimos y recordando, siempre recordando hacia dónde vamos, cuál es nuestro futuro, que va a ser eterno. Esto es un momentito, es una cosa pasadera a comparación de lo que nos espera en la vida eterna. Y acuérdense que tenemos el testimonio de Pablo, que fue hasta el tercer cielo, y allá vio cosas imposibles de describir. Dijo, no hay palabras para describir lo que vi. ¿Qué les parece? Lo que nos espera. lo que nos espera. Y todo gracias a el sacrificio de Yeshua en la cruz y gracias a su resurrección. Que nos dé aguante. Sí, lo único que tenemos que tener es aguantar y animarnos unos a otros. Cuando se vengan las dificultades, ya una llamadita, no, ya no puedo más, por favor, ayuda. Y los hermanos estamos listos para qué? Apoyarnos. Muy bien. Otra vez el versículo 2 y 3 dice, en Yud-Heh se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Yud-Heh conmigo y exaltemos a una su nombre. ¿Ok? Dice, Él tiene un propósito. Él tiene un propósito para todo. Y ustedes pueden decir, ¿pero por qué? ¿Por qué me tocó a mí pasar por todo esto? ¿Por qué a fulanita de tal, mira nomás qué vida tan
suavecita, y por qué a mi vecina, y ay, qué bárbaro. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 10. 1 Corintios está en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10. Del, del 13 al 17. Vamos a ver qué nos dice Pablo aquí en 1 Corintios 10. Bendito sea el Señor Padre Todopoderoso que nos ayudó a arreglar este problema técnico. Sí, Gloria a Dios. sí, Bueno. después de una buena oración, con mucha fe. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno, porque parecía que no se iba a poder dar este estudio, pero aquí estamos, porque Él es más poderoso. Así es. Él es Que más anda en este poderoso mundo que esos. molestando. Sí, ahí Así es. andaban esos, esas potestades alrededor de nosotros, pero estamos, acuérdense que cubiertos con un escudo, con la palabra de Dios y con su sangre. Capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Por tentación le pueden cambiar, no os ha sobrevenido ninguna dificultad, ninguna enfermedad, ningún problema que no sea humano, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. 14. Por lo tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. O sea, Él es Dios y es un Dios celoso y Él quiere que nada más lo adoremos a Él, a nadie más. Porque Él sabe que si nosotros nos vamos a la idolatría, corremos el riesgo de caer en manos de falsos dioses, como le pasó a Salomón, como le pasó a muchas personas que cayeron en la Y lo idolatría. dice muy claro, que si amarás a Dios y solo a Dios amarás por sobre todas las cosas. Ujú. Él no tolera la idolatría. ¿Sí? ¿No? Sí. No, no. ¿Cómo? El pueblo hebreo le cayó en tentación con varias Uy, sí, idolatría tremenda, sí, veces. sí. Y venía su recompensa mala, pero bueno, son cosas que se tenían que pasar. Vamos a ver qué dice el 1 Corintios 10, 14. Por tanto, amados, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Acuérdense que cuando hacemos la comunión, estamos recordando la muerte de Cristo, su cuerpo y su sangre. 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, acuérdense que el propósito de toda tentación, de todo desánimo, de todo problema, de toda enfermedad, de todo que me quitaron el trabajo, de todo el propósito, Dios sabe por qué. Y siempre es mejor para que la persona crezca espiritualmente. Vámonos otra vez al Salmo. Versículo 3. Dice, engrandecer a Adonai conmigo y exaltemos aún a su nombre. Dice, engrandecerlo a Jehová, conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aún significa, o sea, todos juntos. Muy bien. En el caso de David, se dijo, qué bien que se me ocurrió hacerme loco. ¿Ustedes creen que David dijo eso? No, David estaba pero bien pegadito a Dios, siempre bien pegadito y seguramente cuando lo dejaron salir, échenlo de aquí, dijo Abimelech a Quis.
Yo para qué quiero otro loco, ya tengo suficientes en mi casa. No, y también me imagino que cada ocurrencia de Ujú. él mismo sabía que era el espíritu. Sí, sí. Ujú. No Es pasa lo que- nosotros, Sí, sí, por aquí. sí, es por allá. Sí, Él dice, es mi querer, poder y hacer, es decir, que obra en el querer, poder y hacer, se gana. sí, lo dice Pablo. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ver, entonces sabemos que David no fue el que se le ocurrió hacerse loco. Y tampoco Abimelech no fue por sus propias pistolas que dijo, llévese ese loco, ya tengo suficiente. No, Dios es el que pone aquí en la mente de Abimelech, aquí, ¿verdad que sí? Muy bien. Vamos a ver qué dice Santiago 1:16. Santiago está casi al final. Casi al final. Santiago 1:16. Uno dieciséis. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Ah, tú fuiste el Señor que me hiciste sacar la baba por la boca y tú fuiste el que me hiciste rayar todas las paredes y tú fuiste, Señor. Claro que lo sabía David. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Somos primicias de sus criaturas, o sea, los primeros y gracias a que nosotros estamos pegaditos a la palabra de Dios y no nos despegamos en ningún momento, bueno, pues otras personas ven y dicen, pues, ¿qué tiene esta? Pues, ¿qué tiene? Yo también quiero tenerlo. No les han preguntado. Algunas veces, ¿cómo le haces tú? Ay, el mío dice cosas, el mío dice algo más. No es que digan ¿Cómo diferente, dice? pero es Pero más explicativo. más Ok, entendido, más que ok. le llegue a uno. A ver, Dice. ¿Qué dice? no más fuerte la voz, fuerte. Ok. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Ujú. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo y por medio de la palabra de verdad, que no dio, Que nos dio. ¿Qué nos dio? debe ser, que nos dio, perdón, Ujú. y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Exactamente. Qué cosa tan Muy lindo, sí. Tu Biblia está, Sí, Unas traducciones son más explícitas, más Sí. amplias que otras. sí. llegan un poco Pero cuando más. yo busco una palabra en hebreo, la Biblia de Daisy está muy similar a lo ¿Cuál que es dice ya? la palabra de La Dios. nueva traducción viviente. Ah, es verdad. Ah, Ujú. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver el versículo 3. Dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Y vamos a ver qué dice Lamentaciones 3:22. Casi nunca hemos visto ese libro, ¿se acuerdan? Pero Lamentaciones está después Mira, de no le Jeremías. dice nunca. Nunca. Debe ser verdad. Sí, yo creo. ¿En Ah, dónde está la lamentación? Están 5 libros después de donde estamos ahorita en los Salmos. Lamentaciones está después de Jeremías porque Jeremías escribió Lamentaciones. Ujú. Lamentaciones 3:22. Porque nunca hemos visto este libro. O sea, nunca, Pues es ni que, llegamos ahí por nada. pero ya llegaremos. Ya, Ya estamos llegaremos. llegando hoy. Sí. Dice 3:22. 3:22. Listos. Sí. Por la misericordia del Padre no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Y si nosotros nos ponemos a ir hacia atrás a nuestra vida, cómo era, cómo estábamos perdidos y cómo estábamos tomando decisiones que no eran correctas. ¿Por qué? Porque las misericordias del Padre, por las misericordias del Padre no hemos sido consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nunca te Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad, porque Él ha tenido misericordia, ha tenido Paciencia, compasión. paciencia, compasión es la palabra que estaba buscando. Él ha tenido compasión de nosotros, de vernos, de cómo andábamos y dijo, es para mí. Vamos a ver qué dice Segunda de Corintios 7. Segunda de Corintios 7, acuérdense, esa está en el Nuevo Testamento y está después de los evangelistas. Segunda de Corintios 7. No se confundan con Primera de Corintios. 7:10. Dice, aquí dice una verdad muy verdadera. Ahorita si alguien tiene una mejor versión, me dice, estamos en Segunda de Corintios, que está después de Primera de Corintios, y que está antes de Gálatas. Ya merito, Lienita, ya merito, llegas, ahorita llegas. ¿Lista? Ok, dice, entonces, Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza... ¿Cómo es Segunda de Corintios 7:10. 2? ¿No es 2? No, 7, capítulo 7. Déjame ver mi Biblia, a ver qué dice. Ajá. 7. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿A poco no? Cuando Él nos llamó y nosotros pudimos ver con claridad la diferencia y que se nos quitó el velo y que dijimos, no, yo ahora tengo un cántico nuevo y ya no puedo ver esas películas y ya no puedo leer esos libros y ya no puedo escuchar esas canciones. Yo soy una persona nueva. Tengo un cántico nuevo dentro de mí. ¿Por qué? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Nos arrepentimos, ¿verdad? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo dice la tuya, dice? La mía dice, pues la clase de tristeza que Dios desea, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Exactamente. ¿Cómo cuál tristeza puede tener el mundo que lloran y chillan y patalean y produce muerte? Claro, Como cuál, Sí, un ejemplo, no ser exitoso, no ser no exitoso, tener casa, no tener un buen carro, casa, no le dieron la promoción claro, del trabajo, amar más el mundo que amar Dios. más el mundo, El exactamente, amar más el dinero. ¿Y eso produce qué? Tristeza, Y pero muerte. para muerte. Pero muerte. Porque está Para toda la vida llorando por eso. Sí, exacto. Dejó de disfrutar cosas por estar. Amaron más Me dice al mundo. efectivamente, si yo tuviera dinero o si yo viajaría, sería feliz. Ujú. Si yo quisiera, sería feliz. Y no saben que ahí no está. Ahí no está la felicidad está. Vámonos otra vez al Salmo. Versículo 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Estamos en el versículo 4. Dice, por todo lo que dice anteriormente, que dice que se gloriará su alma, que engrandecerá al Padre,
que lo exaltará. Por todo eso, entonces, dice que él buscó al Padre y él le oyó y me libró de todos mis temores. Fíjense bien. Fíjense bien qué significa esto. Buscar en hebreo significa que consultó. Consulté, dejé por un lado mi astucia, dijo David, y me libró, me arrebató, porque estuve en la boca del lobo. ¿Me arrebató de qué? De todos mis temores. Aquí no dice que fue arrebatado de todos sus problemas. Los problemas siguieron y el rey Saúl lo siguió persiguiendo, pero le fueron quitados ¿qué? Todos sus temores. David no dijo que lo libró de todos sus problemas, pero sí de todos sus temores. Ya en todas las otras partes lo vamos a ver bien convencido de que Dios lo va a librar de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa cuando dice busqué? Consulté. Consulté al Padre Todopoderoso y dejó por un lado su astucia. Me imagino que cuando le estaban diciendo ahí, pues que no es este David, que no es este del que cantaban, Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Y entonces, ¿qué no estaba David ahí temblando de miedo porque ya se habían dado cuenta que era David el que había matado a su Goliat, a su este, gigante? Bueno, pero entonces David en ese momento consultó y dejó por un lado su astucia y lo libró. ¿Cuál habrá sido la astucia de David? Bueno, no sabemos. Cualquier cosa que él habrá pensado. Sí, Dejó a un lado su carne. sí, que dejó a un lado su carne, su pensamiento, y entonces Dios le puso, háztelo. Así, un chispas, un chispas. Muy bien. Versículo 5, vamos al 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, los que miraron, o sea, los que miraron, fijaron los ojos. ¿Quién es él? Al Señor. Al Padre, sí. Los que miraron, los que fijaron los ojos a él, fueron alumbrados. ¿Qué significa eso? Vamos a Hebreos 12:1. Hebreos está casi al final. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 al 8. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿quiénes creen ustedes que serán los testigos que están alrededor de nosotros? Que dice que es una nube de testigos. Se refiere a los que fueron antes, a los que habla en Hebreos 11, los que fueron, porque en Hebreos 11 habla de los hombres de fe. Ándale, los buenos hombres de son- fe, Abraham, Jacob, Y habla de Moisés, entonces están hablando, esos son los testigos. Claro, los que Sí. fueron antes. Los que también los ángeles, sí. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, esos que están, nuestros antepasados en la fe, despojémonos de qué tenemos que despojarnos, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es la carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, fíjense bien, tenemos que inyectarnos esa posibilidad de que a lo mejor nos va a tocar persecución. Bueno, como dijo Pablo, Ok. el morirte Es ganancia es ganancia en Cristo. por Cristo. Ujú. Entonces, no nos desesperemos, no nos pongamos a chillar, no. Tenemos que ser fuertes, siempre pensando en que Yeshua Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él,
sufrió la cruz, o sea, él fue a la cruz con gozo. ¿Cuál era el gozo de él? ¿En qué consistía? Líbranos a todos. ¿En que iba a salvar a quién? Ajá, a todos los escogidos. Dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice hasta el 8. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos debemos de cansar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dije, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si no somos disciplinados, entonces dice aquí que somos bastardos. Ujú. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, aunque nos daban chanclazos, los venerábamos, pero no, ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Bueno, ya me pasé. Vamos a seguir. Recuerdo de los chanclazos que me metía mi papá. Es para bien, ¿no? Porque es Sí. un padre. Siempre olvidamos a veces que Dios es un padre que nos disciplina por amor. Ujú. Exactamente. Sí. Una vez me fui al río y me dijo mi papá, no te vayas al río. Ellos se fueron al supermercado y yo no estaba en la casa. Y cuando regresó, la muchachita se había ido al río con una amiguita. Y me pusieron un kebab. Y es que no entiendes que está lleno de albañiles ahí. Y tú estás chiquita y tu amiguita también, entiéndelo. ¿Qué edad tenías? Unos 8 años. Tenía como unos 12, 13. 12. Porque adolescente. Sí, ahí empieza la rebeldía. Sí. Ahí empieza uno a volarse. Sí. Ok. Dice, cuando encontramos a alguien con el rostro alumbrado, no sé si ustedes han encontrado a alguien con el rostro alumbrado, le preguntamos, ¿qué pasó contigo? Está alumbrado todo tu rostro y casi podemos percibir una historia escrita en tu cara. ¿Les han tocado ese tipo de personas? Wow, Han gastado tiempo con el Señor. sí, y han pasado por pruebas y las han sabido pasar, tener éxito. Muy bien, vamos al versículo 8. Dice, gustad y ver que es bueno, dichoso el hombre que confía en él. Y ustedes podrán decir, gustad, ¿cómo que voy a gustar al Señor? ¿Cómo que gustad y ver que es bueno? ¿Cómo lo podemos saborear? Dichoso el hombre que confía en él. Dice, ¿cómo dicen las Biblias de ustedes? Sí. Taste, ok. ¿Cómo? Trata y ve. Estamos en el versículo 8 del 34. Ok. Bueno, dice, gustad y ver qué bueno es ¿Cómo? Prueben. También. La mía Prueben. también. Sí, Prueben y vean que el Señor es bueno. pero en hebreo dice gustar, así como saborear. Trata. Y Pedro nos dice, en Pedro 2:2 nos dice cómo podemos saborear. Vamos a Pedro, primera de Pedro. Acuérdense que está después de los evangelios y está casi al final, casi pegadito con el Apocalipsis. Ujú. Primera de Pedro, no se confundan porque también hay segunda de Pedro. Primera de Pedro 2:2.
Dice Pedro, dice, Ay, qué espectacular. dice Pedro. ¿Ya lo encontraste, Linita? Sí. Ah, qué bueno. No, Linita tiene unas banderas, pero súper grandes. Sí. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, ¿cómo podemos saborear, gustar, probar al Señor? Tomando la lechita, ¿qué? ¿La lechita de qué tipo de leche? Espiritual. Espiritual, no adulterada. Y acuérdense que Pablo en un momento les dijo, no me acuerdo a quiénes, pero les dijo, oigan, ya, ustedes ya tienen que pasar a otro nivel, ya pasó el tiempo de la lechita, ahora tienen que pasar a otro nivel y comer más sustancioso, ¿verdad? Bueno, pero aquí Pedro nos está diciendo, gustar la leche espiritual, no adulterada. No adulterada significa no permitan que les enseñen cosas que no vienen en la palabra de Dios. No adulterada. Ajá. ¿Cuáles son las palabras que más usan los predicadores que le tuercen a la palabra de Dios? Se sintió como por aquí. Sí, pero ha de ser una cubierta de la Biblia o algo así. Entonces, acuérdense, sí, cuáles son las palabras que utilizan los predicadores que quieren torcer la palabra de Dios y quieren atraer a la gente y Que el les éxito dicen, está aquí, que así, tú puedes ser famoso, que tú puedes ser Falsa exitosa. doctrina, pues no La sé. falsa doctrina. la falsa doctrina Son de la ellos. prosperidad que les dicen, vengan a esta iglesia y aquí se van a hacer ricos y aquí van a poder Y aquí comprar su dejen su casa. diezmo. Y aquí, pero aquí dejen su diezmo. Sí. Bueno, entonces mucho cuidado con la leche espiritual que está adulterada. Esa es leche adulterada. Dichoso es el hombre que confía en él. En el ámbito espiritual primero se saborea la bondad y luego vienen los resultados, no al revés. A ver, otra vez, vamos a leerlo con mucho cuidado. En el ámbito espiritual primero se saborea la bondad y luego vienen los resultados, no al revés. Y les traje un ejemplito dicho por Roberto Clemente, el bateador, ¿cómo le dicen a los peloteros, verdad? Sí, fue un pelotero de Puerto Rico, pero tremendamente exitoso. Y llegó a las grandes ligas, a pesar de que venía de Puerto Rico, ¿verdad? Empezó desde enero abajo. Y él tenía la característica de que era muy bondadoso, muy bondadoso. Nació en 1934 y no duró mucho tiempo. Se murió en 1972 porque iba en un avión cargado de víveres para los de Nicaragua que habían pasado por un tremendo terremoto. Y el avión iba sobrecargado, se cayó. Y se murió. Que lo conoce porque era Nicaragua. Yo sé la historia, sí. Tú la conoces muy bien. Bueno, entonces él decía siempre, tu mejor arma es tu corazón, úsalo con sabiduría. Tu mejor arma es tu corazón, úsalo con sabiduría. Él tenía una bondad tremenda. Aquí se los voy a mostrar por si no lo conocieran. Aquí está Roberto Clemente. Muy, pero muy apreciado por mi papá, qué bárbaro. Papá lo quería mucho. Sí, porque mi papá nació en el 33 y él nació en el 34. O sea, eran... Y le gustaba el béisbol a tu papá. Uy, a mi papá era adorador del béisbol. Sí. Bueno, entonces dice, lo que dijo Roberto Clemente, debemos estar siempre conscientes de la mirada de Dios. Acuérdense y nunca decepcionarlo. Él siempre nos está viendo, nunca quita su telescopio de donde estamos nosotros en cada momento y no debemos decepcionarlo. Además, tenemos que cuidar la lengua. Esa es una cosa muy tremenda que levanta muchas
tormentas, polémicas, discusiones. Cuidado con el ego. Muy bien. Se busca, dice, cuando dices, busca la bondad primero y no resulta. Mm. Quiere una bendición sin sacrificio. Ujú. Exactamente. Ok. Versículo 10. Ya vamos terminando. Versículo 10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Adonai no tendrán falta de ningún bien. Entonces, fíjense bien, los leoncillos, que son el rey de la selva, no carece de astucia para cazar. Dice, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. A ver, los leoncillos necesitan y tienen hambre y siempre se sacian. Nunca están sin andar buscando su presa. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, aunque los leoncillos tengan hambre. Los que están con él nunca tendrán falta de ningún bien. ¿Quedó comprendido? Recuerda el Salmo 38, ¿no? ¿Cómo? Sí. Siempre O sea, todos los demás que no están con él siempre estarán, siempre estarán con hambre. Con falta de algo. ¿Sí? siempre insatisfecho. Es lo mismo que dijo Yeshua del agua. Los que vienen a mí nunca tendrán sed, porque yo les doy agua viva. ¿Se acuerdan? Siempre satisfecho espiritualmente por el Señor, pero incluso, además, como el Salmo 27 nos recuerda, dice, no he visto a uno de mis hijos que muera de hambre. No. Siempre habrá producción, siempre la hay. Ujú. Nunca falta. Nunca falta. Siempre llega. Versículos 11 y 12. Dice, venid hijos, oídme. El temor de Adonai os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Entonces, vamos a ver qué dice Primera de Pedro 3:8. Primera de Pedro 3:8. Es Primera de Pedro, no se confundan con Segunda de Pedro. Listas, todos. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal. ¿Han podido hacer eso? No devolver mal por mal. ¿Y cómo se queda la persona? Como ascuas de fuego, prenderán en su cabeza. Sí. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredáis la bendición. Porque el que, el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Acuérdense, Él nunca quita el foco sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguid el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, ¿cómo tenemos que estar preparados? Con la palabra de Dios. Cuando se nos presente gente contradiciéndonos, ¿con qué le vamos a rebatir? Con la palabra de Dios. 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros
como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es muy serio lo que dice. Sí. Es preferible que morir como los mártires que hay, Ujú. haciendo el bien, que vivir haciendo el mal. Exactamente. Está tremendo, Tremendo, hermano. tremendo. Por eso Una- dicen que los mártires los mártires eran los primeros Sí. nos uniremos al Señor, los mártires, ¿no? Los que murieron en Cristo primero y los mártires. Ujú. Sí, Mártires de porque Cristo. estuvieron listos para morir por él. Ujú. Y acuérdense, los mártires que iban al Coliseo, ustedes ven películas, entran ahí al ruedo del Coliseo cantando, ¿Imaginas? cantando y alabando al Señor. Y son devorados por los leones. Ujú. Muy bien, vamos a continuar. En el versículo 13. En el versículo 13 está la respuesta. Dice, 13 del mismo no, Salmo. estamos en el Salmo 34. Sí. 13. Dice, ¿cuál es la respuesta de lo anterior? Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Yud-Heh-Vav-Heh están sobre los justos. No se les olvide eso. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Adonai contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Yud-Heh-Vav-Heh les libra de todas sus angustias. Bárbaros. La bendición de Dios por siempre. Por siempre. Esto me recordó a Éxodo. Estaba leyendo esta mañana Éxodo. Sí. 5 nos recuerda que dice que Dios bendice a los hijos de los padres que le aman por 1000 generaciones, Ujú. pero se enoja por 4 generaciones por Los contrarios, los incluso malhechores. de los padres que no aman a sus Ujú. de los hijos que no, de los padres que no amaron a sus hijos. Las Ujú. 4 generaciones también son afectadas. Pero incluso en su enojo el Señor, son solo 4 generaciones que el Señor se enoja. O sea Entonces, que es bondadoso. es bondadoso. Ujú. Incluso en su enojo es bondadoso. Exactamente. Cuando confiamos en medio de la adversidad, tendremos victoria en el Señor. Ya lo sabemos bien eso, ¿verdad? Versículo 20 eh, dice, Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Y ustedes podrán decir, pero ¿cómo David puede decir eso? Porque está hablando acerca de lo que iba a pasar a Yeshua, a Jesucristo, que no le iban a quebrar ninguno de sus huesos. Cuando están los tres ahí en la cruz, bueno, al primero, al que estaba a su derecha, le quiebran las rodillas para que ya no pueda alzarse y respirar. Entonces, al quebrar las rodillas ya no tienen fuerza para levantarse. Y luego fueron con el de la izquierda y también se las quebraron. Pero cuando llegaron con Yeshua, vieron que ya estaba muerto y dijeron, no, ya está muerto, no hay necesidad de quebrarle las rodillas. Ya está muerto. Bueno, Así se cumplió la profecía. así se cumplió la profecía exactamente. ¿Cómo es posible que Juan 19:36 repite estas mismas palabras? Vamos a buscar a Juan 19:36. Juan es el cuarto evangelista. Juan 19:36. Y está hablando Juan el evangelista después de que murió Yeshua. 19:36. ¿Listos?
Es un parrafito chiquitito, dice Juan, explicando todo lo que pasó en la crucifixión y cómo le traspasaron el costado a Yeshua. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y no sé en sus Biblias, pero en la mía viene aquí una letrita chiquitita que es una O. Y si me voy a la O, ¿saben qué viene en la O? Viene exactamente el Salmo 34, versículo 20. Sí, la concordancia. La concordancia. Viene Lástima exactamente. que esta no tiene O sea, ¿de dónde sacó Juan eso? Lo sacó del Salmo 34, 20, que es el que estamos leyendo nosotros. Claro, ¿Sí? claro. De ahí lo sacó. ¿Sí? Aquí Y aquí se hace la concordancia. Y entonces es como dice Juan, ¿cómo es posible que a él no le cortaron ninguno de los huesos, quebraron ninguno de los huesos? ¡Ah! ¿Qué Se dice el acordó. Salmo 34, 20? Ahí está dicho. Pero ¿cómo es posible que David pudiera decir cosas que iban a suceder miles de años después de él? 1000 años después de él David, Yeshua es 1000 años después de él. Creación del Espíritu. Sí, porque acuérdense que David también era profeta, también está Claro, considerado como profeta. Bueno, vamos a continuar, ya vamos a terminar. Dice, estamos en el 34:20, lo vamos a volver a leer. Dice, él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Es exactamente lo que dijo Juan 19:36, porque Juan se acordó de lo que había dicho David en el Salmo 34:20, que es el que estamos estudiando ahorita. 21. Matará al malo la maldad. Fíjense bien, la misma maldad lo matará al malo. No dice que Dios lo matará. La matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Yud-Heh-Vah-Heh redime el alma de sus siervos. Ya lo hizo, porque Él ya vino, murió por nosotros y resucitó. Y no serán condenados cuantos en Él confían. No serán condenados en cuantos en Él confían. Y aquí terminamos. Pero ¿me puedes explicar la concordancia de los huesitos? Donde Sí, dice, sí. la persona, el 20, En pues el el 20. Señor protege los huesos de los justos. Ah, claro, estaba refiriéndose a nuestro Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. O sea, Juan lo dice, pero ¿de dónde lo saca? Si lo dice el Salmo 34:20. Claro, es por eso que se complementa. Sí. Y Jesús siempre traía el Nuevo Testamento, traía el Deuterónimo, Sí, siempre estaba citando. Siempre estaba citando. Y se complementan. Muy bien. Bueno, ¿alguien me puede decir lo que más les llamó la atención de este salmo? Me llamó la atención todo. Todo. 3:14 nos quedamos. Falta de leer. Efesios 3:14, 21. Efesios. ¡Ay, de veras! Ok. Perdónenme. Gracias, Marianita. Efesios 3:14 nos saltó. Efesios está después de Gálatas, después de los evangelistas. Efesios 3:14. Me emocioné tanto con lo de los huesos. Muy bien. Es que la Biblia es impresionante. 3:14. Ay, esto está bien. Sí, qué bueno que lo recordaste, que nos regresaste, porque está muy buenos estos versículos. Dice, por esta causa, aquí está hablando Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud,
la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, a quien excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia de Cristo, Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Fortalecidos, si es que nos toca, si es que nos toca y no estamos muertos ante la persecución, pues hagámoslo con toda la certeza de que Él está con nosotros y Él nos fortalecerá para poder soportar. Muy bien, ¿alguien que quiera decir algo acerca de lo que aprendieron en este salmo? A mí me gustó la parte donde dice donde dice también que por nada estés triste, Ujú. más bien, y que por qué te tocó, porque Porque a mí, esa parte siempre me gusta escuchar. y recordarla. Y Muy bien. recordar. Ujú. Esa parte última donde dice, en Efesios, Sí. la última dice, a Él todo el honor y la gloria, es que siempre va a ser más de lo que nosotros pedimos o imaginamos, Sí, por exactamente. la virtud del Espíritu Santo que vive en nosotros. Exactamente. Es Ujú. hermoso. Sí. Siempre pedimos algo, pero Dios hace mucho más de lo Mucho que más. Sí. Él sabe lo que nos toca. Él sabe. Ujú. Muy bien. Creemos que no sabemos que si es bueno o no para que el Padre nos da lo que necesitamos. Sí, el Padre nos da lo que necesitamos. Entonces queremos una cosa, pero no no podemos. Exactamente. No hay que aprenderse porque estamos pasando por una tribulación ahí donde nos tenemos que agarrar para que no la salir adelante. Sí, no, que no entre en nosotros la decepción, ni la depresión, ni la angustia. No, que no entre, no permitir, porque eso es alimentar todo lo contrario a lo que Él nos está pidiendo, que nosotros estemos firmes. No, sí, pensando yo también aquí ahorita cuando hablaste de los niños de Texas, es lo que se llevó el Ay, sí, qué No triste. importa. con esas familias que todos eran un camping cristiano, Sí, No importa. que les dé fuerza a esa familia para no decir, ¿cómo voy a creer en ese Dios que se me arrebata de mí? exacto. Se pueden ir. Pues Roberto Clemente se murió llevando llevando víveres para los necesitados. Y también aquí hubo un caso de un misionero, pero con una habilidad para hablar y para traer acerca de las cosas de Dios. Iba en un avión, iba también llevando víveres para los necesitados, pues chocaron dos avioncitos aquí ¿dónde? En Deerfield. Sí, en Deerfield. Ahí cayeron los aviones, sí. Sí, sí. No. ¿Dónde? Claro, me imagino. Wow. ¿Y por qué tenía esa afición por el cagao? En Nicaragua mucho Roberto y Clemente, él le sí. llegó en el corazón. Ah, qué lindo. Sobre todo, no podemos poner la mano del Dios. Sí, Tenemos que ver por alguna cosa Dios hace eso. exactamente. No decir, ¿por qué Dios hizo esto? Lo contrario. Sí. Que será el plan. No, y lo que preguntan las personas, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde estaba Dios? Ok, bueno, vamos a orar para terminar porque sigue la grabación. Está grabando. Ok, gracias, te damos, Señor Padre Todopoderoso, porque has traído a nosotros alimento de tu palabra y porque has abierto nuestro entendimiento espiritual para poder comprender el Salmo 34, que David escribió después de haber sido librado de el rey Aquís de los filisteos. Señor, pudo haber sido muerto ahí, pero tú lo libraste porque le pusiste en su corazón hacerse el loco. Gracias, Padre, porque tú
esa manera o de otra, tú también nos libras de muchas cosas y te agradecemos de antemano tu bondad, Padre Todopoderoso. Llévanos con bien esta semana, protégenos de todo mal y permite que Carolina venga aquí con nosotros el siguiente sábado. Aquí la abrazaremos con todo gusto. Te damos gracias, Padre, y llévanos con bien. En el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Amén. Que traiga su Biblia. Sí, Biblia, no importa. ¿Tienes Biblia? No, Carolina está aquí. Carolina está por el Zoom. Sí, sí, aquí sigo. Ah, sí, aquí sigues, Carolina. Sí, aunque ya estoy manejando, pero aquí escuché todo. A ver, espérame un poquito para que te escuchen. ¿Cómo dijiste, Carolina? Que ya estoy manejando, pero aquí sigo todavía. Qué Ah, bueno, ok. mi Caro, me alegro mucho, mi amor. Qué bueno, Carolina. No, no, te queremos ver aquí al pronto. Sí, yo voy a ir, ya falta muy poco. Se te ve muy bonita, Carolina, se te ve linda, amor. Ustedes que me quieren y me miran así. Que sí, claro que sí. Está Sí, manejando. está manejando. Qué chévere, amiga. Me toca llevar la niña. Has prosperado bastante. Sí, sí. Pero me siento mucho, mucho mejor. Qué bueno. Bastante mejor. Me alegro mucho. Gracias a todas. Yo sé que yo tengo que ir ahí a verlas a ustedes. Sí, Se te ve la cara que estás contenta. Ok, Sí. yo voy a ir en el nombre de Dios que yo voy a ir. Amén. Así será. Las quiero